5 experimentos escalofriantes. Yo soy Lau Ríos y este es mi canal. 1. El Escuadrón 731 japonés. Las décadas de 1930 y 1940 fueron sin duda las más crueles y sangrientas de la humanidad. No solo en territorio europeo, en la otra punta del mundo el ejército imperial japonés llevó a cabo pruebas médicas y biológicas en civiles. El máximo responsable de estas operaciones fue el general Shiroishi, al mando del Escuadrón 731 para estudiar las enfermedades de todo tipo con el fin de determinar su potencial bélico en la guerra. A las más de 200.000 víctimas de estos experimentos se le inyectaron virus y bacterias mortales, como las de la peste, la disentería, la fiebre tifoidea, la cólera y el antrax. Además, no hacía falta que fueran seleccionados, se infectaban pozos y llenaron las ciudades de pulgas que transmitían la peste para conocer sus resultados a niveles macro, como documentó el Dr. Robert Peterson en un estudio de la Universidad de Montana. A los prisioneros de guerra, por su parte, se les administraba gas venenoso para después meterlas en cámaras de presión y ver cómo se les desintegraban los ojos, y diseccionándolos mientras aún estaban vivos y conscientes. Uno de los datos curiosos es que tras el conflicto, el gobierno de Estados Unidos ocultó toda serie de atrocidades con el fin de convertir a Japón en un aliado de su guerra fría contra Rusia. Según informó The Times, tuvieron que pasar más de 50 años hasta que las autoridades niponas reconocieran lo sucedido con el Escuadrón 731. 2. El estudio monstruo. Este experimento era dirigido especialmente para los niños. En 1939, un grupo de logópedas de la Universidad de Iowa decidieron demostrar que sus hipótesis sobre la tartamudez, ya que creían que no tenía una fuente biológica sino psicológica, en concreto que este rasgo del habla era causado por la ansiedad que podía sentir un niño a la hora de hablar. Para probarlo, acudieron a un refugio de niños huérfanos de Ohio y les convencieron de que estaban condenados a ser tartamudos en el futuro, por lo que bajo ningún concepto podían hablar si no estaban convencidos de que lo harían correctamente. Al contrario de lo que pensaban, ninguno de ellos salió tartamudo, pero eso no hizo que los niños desarrollaran a medida que fueran creciendo trastornos de ansiedad y con una muy baja autoestima, mostrándose más silenciosos de lo normal. Décadas después, en el 2003, The New York Times sacó a la luz este caso que pasó desapercibido ante la sociedad. Se hizo una investigación y 3 de los niños que todavía vivían demandaron a la universidad, quien tuvo que hacer frente a una cuantiosa indemnización. 3. Las prácticas quirúrgicas de James Marion Sims. Uno de los nombres más ilustres que figura en los manuales de medicina y cirugía de todo el mundo es el de James Marion Sims. Según la BBC, que le dedicó un extenso reportaje, al menos 11 esclavas negras fueron operadas en una clínica improvisada en su jardín, al lado de las plantaciones en las que trabajaban los esclavos. En su autobiografía describe cómo lleva a cabo estas atrocidades. Las colocaba en una mesa y sostenidas por varios hombres, introducía bisturís y otros elementos médicos por sus vaginas para practicar cirugías experimentales dirigidas a tratar la fístula vaginal, un desgarro entre la vagina y la vejiga que hasta entonces se consideraba incurable. Era antes de la época de los analgésicos y la pobre chica sobre sus rodillas aguantó la cirugía con gran heroísmo, escribió el propio Sims en su autobiografía. Además, según expresó en una conferencia médica, las operaciones no eran lo suficientemente dolorosas como para justificar un problema. Gracias a sus experimentos, la cirugía vaginal avanzó, pero a costa de mucho sufrimiento por parte de las personas inocentes. 4. Experimentos secretos para estudiar los efectos de la bomba atómica. En el marco del programa secreto para estudiar el efecto de elementos radioactivos, el gobierno de Estados Unidos inyectaba a sus participantes sustancias altamente tóxicas como el plutonio. Estos experimentos incluyeron la inyección de microorganismos de plutonio a soldados en el marco del proyecto Oak Ridge e inyecciones posteriores a 3 pacientes del Hospital de Chicago. De los 18 pacientes que fueron utilizados para el experimento, solo 5 vivieron más de 20 años después de la inyección. Además de plutonio, también se realizaron experimentos con uranio. Así, entre 1946 y 1947, el Dr. William Sweet inyectó uranio a 11 pacientes del Hospital de Massachusetts bajo la financiación del Proyecto Manhattan. 5. Proyecto 4.1. Este proyecto fue un estudio médico realizado en los nativos de la isla Marshall. En 1952 fueron expuestos a lluvia radioactiva tras una prueba nuclear en Atolón de Bikini. En lugar de informar a los residentes de la isla de su exposición y de tratarlos mientras eran estudiados, Estados Unidos prefirió simplemente esperar y ver los resultados de la exposición.
Después de la primera década, la cantidad de niños con cáncer de tiroides creció significativamente por encima de los índices normales. En 1974, casi un tercio de los isleños habían desarrollado tumores. Si te gustó este video, te invito a darle like, a que le des like a la página, que compartas el video para que llegue a muchas más personas. Aparezco en Instagram como Laburridos94, en Facebook y en YouTube como Laburridos. Les deseo un excelente domingo.